La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Continuar construyendo, porque no estamos partiendo de cero, no se podría decir construir el socialismo, continuar, porque hasta ahora hemos venido construyendo bases, todavía muy incipientes, de la vía venezolana al socialismo, como diría alguien, o del socialismo venezolano del siglo XXI, para ser más específico. Continuar construyendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela, para trascender el salvaje y depredador sistema capitalista que todavía impera en nuestro país. Ese es el segundo gran objetivo histórico. Y eso tiene que ver no solo con lo económico, aunque por supuesto lo abarca. Tiene que ver también con lo espiritual, lo ético, las bases espirituales del socialismo. ¿Cuál es la más grande base espiritual del socialismo? El amor. Por eso es que yo, cristiano como soy, digo, siempre lo he creído, que el verdadero cristianismo es el mismo proyecto originario del socialismo. Y que Cristo nuestro Señor fue, así lo digo y lo creo y lo digo, uno de los más grandes socialistas de nuestra historia. Él vino aquí a esta tierra a pregonar el amor, amaos los unos a los otros, y eso solo es posible en el socialismo. El capitalismo siembra odio. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en elaradoyelmar.blogspot.com, más que una página, una escuela política con el respaldo de nuestros programas. Estamos también en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre, y en Cantaura, Radio Chamariapa en Anzoátegui. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0416-626-3300. En Twitter estamos en @ungranoDeMaíz y en @elarado-y-el-mar. El teléfono para recibir su mensaje, ya lo dije, 0416-626-3300. Listo. ¡Buena! Listo. Después, si encontrás algún mensaje que valga la pena, léelo. Yo quería comentar algunos twitteres, como dice Toby. Nilbert OF, José Luis Nieves, que apoya la OLP contra los bachaqueros, nos envía una etiqueta OLP contra bachaqueros, varios mensajes de Cheo Barnes sobre el tema de la guerra económica, de Ingerson Freites también. Ricardo del Río dice, se llama Coloso 78 Río, dice: camaradas, estoy muy preocupado, si el presidente Maduro no mueve la mata en economía con urgencia, vamos a perder las elecciones. Juan Martorano, que dice: aunque con casi 2 semanas de retardo, un saludo a los camaradas del Arado y el Mar y un grano de maíz, más temprano que tarde nos encontraremos. Saludos a Juan Martorano. Muchísimos mensajes de Cheo Barnes, pero quería leer uno por acá, particularmente de Manuela y Simón, por amor a Bolívar, es su Twitter, dice: magnicidio de Chávez, ¿por qué tanto silencio? ¿Se investiga o no se investiga? ¿Hay autores intelectuales y materiales? Que se haga justicia a un grano de maíz. ¿Arrancamos? Perfecto. Ahora fíjate, perdón, usted que lee ahí los twitters, fíjate, es algo paradójico. Los que denuncian y hablan del asesinato de Chávez, los tienen bajo estado general de sospecha. Son contrarrevolucionarios. Son contrarrevolucionarios. Uh-huh. ¿Ah? Al punto de que pararon a María León, que recogía la firma, no te hagas eco de esto, ¿está? Y la callaron. Sí. Y entonces
nosotros que decimos eso, hay que investigar. Juan Marturano, que Juan escribió varios sí, artículos ajá. sobre sus sospechas de que el presidente Chávez No, hay había unas sido, el comandante explicaciones había ahí, sido entonces asesinado. son mal vistos o somos mal vistos. No, y el mismo presidente había alertado sobre eso, Claro, haciendo énfasis en el caso de Arafat y de otros que le fue inoculado el cáncer. exactamente. Che, vamos directo con el texto, que es noticia hoy de portada en la mayoría de los medios. ¿Vos querías comentar algo antes? No, dale. Para dar pie a la columna, no. No. Bueno, lo comentamos después entonces. Arranca Humberto con el texto rojo de hoy, texto subversivo. Intitulado Queremos. Ponga el gobierno su barba en remojo. 87% apoya la represión. Considerando, con la precaución del caso, que los datos de Interlace se aproximan a la realidad y considerando también la alegría que produce en el gobierno, solo se puede concluir que la esquizofrenia sigue avanzando. El gobierno se alegra de crear las condiciones para su caída. Bueno, ahí parece que hubiera un fetiche extracuadro, diría Humberto. Estamos hablando de una encuesta que publicó ayer José Vicente de Interlaces, en la que aparece una aceptación del 87% de los encuestados al operativo OLP, el operativo represivo. Pero fíjate, yo no creo en esos números. Ajá. Pero eso no es lo que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando la alegría de la gente por eso. No, y ponemos con la precaución del caso de que los claro, datos de Interlaces sean reales. Y la adulación de Interlace que se la pasa diciendo en las encuestas lo que el gobierno quiere oír. Ajá. Pero lo importante ahí es cómo se alegran de esa barbaridad que 87% Claro. apoyen. Eso es horrible. Apoya el plomo. Ujú. Hay que decir algo también, de que yo vi el programa de José Vicente Rangel y en el inicio del programa dijo unas cosas allí que la gente debería buscarla, de eso sale el programa. Él habló sobre, en particular, sobre el primer operativo que se hizo en la Cota 905. Sí, él sacó los resultados del operativo en la Cota 905 y dijo de lo que habían eran 5 detenidos o 5% de 200 y pico personas eran los detenidos, estaban solicitados y que 10 colombianos capturaron a 10 colombianos y no eran ninguno era paramilitar. O sea, él dijo unas cosas ahí que el gobierno debería estar alerta, se lo dijo con mucha sutileza. Dijo que la represión nunca ha solucionado los problemas de la inseguridad. O sea, habló con mucha José Vicente, que tacto y tal, pero lo dijo fuerte. Sí. Está bien. La socialdemocracia, desesperada, es capaz de todo por permanecer un día más en el gobierno, hasta de reprimir a su base social. El ciclo de la socialdemocracia rentista termina necesariamente en represión. Ataca con crueldad a los humildes. Con las vacas gordas reparte un poco más, crea conciencia egoísta, rompe la relación esfuerzo-logro y con las vacas flacas reprime. Ya aquí, entre nosotros, llegaron las vacas flacas y la masa se mueve guiada por el egoísmo a reclamar sus prebendas. Fíjate, ahí hay una cuestión que es como una similitud. ¿Por qué la derecha y la socialdemocracia burguesa apoya la represión de las OLP? ¿Por qué coincide con el gobierno? Porque la base social que está siendo atacada es la base social del chavismo. Es la base social que apoyó y apoya al gobierno del presidente Maduro, que no ha sido educada ni formada para abrazar las banderas del socialismo. Es allí la autocrítica que debemos hacernos. ¿Cómo resolver ese problema? Sí, yo solo agregaría ahí, o corregiría ahí en eso que dice Saturno, es que no fue educada, sino que regresó como regresó la dirigencia revolucionaria a la socialdemocracia. La dirigencia le propuso el sálvese quien pueda y el pueblo fue detrás de lo que le propuso la dirigencia. Pero es el mismo pueblo que resistió en el sabotaje petrolero y que resistió el golpe de Estado. Claro. Ahora lo que dice Saturno es que la derecha externa y la derecha interna coinciden. Claro, porque se van guiados por las encuestas. Por el escenario electoral. El escenario electoral, fíjate tú, ese lío que tienen montado con el SQ, sí. Lo hizo María Corina, porque María Corina planteó prácticamente un golpe con militares de derecha. Entonces esta gente tuvo que salir y hacen ese parapeto de ir por el Caribe a hablar. Eso es una laraca para calmar a unos supuestos militares de derecha que están molestos, están bravos. No, que María Corina quería soliviantar. Eso es por un lado. Y el otro lado, la OLP, que te digo una cosa, es más espuma que otra cosa.
Ajá. Bueno, ahí está lo que dice Sacudo, que oyó de José Vicente. 200 detenidos, toda una laraca, y lo que sacaron fue parieron un ratoncito y que 5 tipos delincuentes. 5% estaba todavía detenido. Pero Sí. fíjate, pero eso despierta, ahí está el peligro, despierta la psicología fascista. Maten a esa gente. Por ahí los Twitter dicen, esos son colombianos, ¿qué importa? No, recién leíamos, hay un montón, se posicionó una etiqueta, la posicionó el gobierno, una etiqueta que es OLP contra los bachaqueros. Ahora, si los bachaqueros no son pueblo, ¿Qué son? lo que llaman pueblo, ¿dónde está el pueblo entonces? ¿Dónde está el pueblo? El pueblo chavista, digo yo. Oye, esta gente está loca. Sí. ¿Ah? Entonces después dice, no, el pueblo chavista va a sacar a los bachaqueros. Quiere decir entonces que dentro de esa fila hay unos que son bachaqueros, pero compran 4 kilos de harina Lo pan, que le permite, igual lo que que le todo el permite mundo, comprar. pero hay unos que son bachaqueros y otros no, otros son pueblos. ¿Quién decide eso? Ay, Dios mío. Vamos a avanzar porque ahí nos metemos ya de no, lleno pero en lo que está proponiendo el gobierno. Una locura lo que está planteando el gobierno, y lo que decía Diosdado el otro día, yo creo que Diosdado no se ha sentado a estudiar cuál es el fenómeno del bachaqueo, porque realmente es muy muy peligroso lo que está planteando. O sea, el gobierno en general, pero Diosdado en particular, que fue quien este fin de semana se dedicó a hablar de eso, ¿no? Y fue el que propuso que sea la propia gente de la escuela quien saque a los bachaqueros y los denuncie. Dale. Guardando las distancias, que no son muchas, el 27 de febrero fue un reclamo de las prebendas que prometió Carlos Andrés en las elecciones del 88. Aquel saqueo fue la manera de la masa de expresar su descontento y cobrar la recompensa prometida. Ahora bien, el bachaqueo de hoy tiene la misma base psicológica, la misma expectativa de consumo. Es un saqueo, pero lento. En aquella oportunidad, la represión fue el único remedio que podía dar la socialdemocracia, impedida de otra respuesta. Los muertos llegaron a niveles de genocidio. Ahora, la respuesta es la misma, aunque podía ser otra, ir por el camino del socialismo, pero esta salida los aterra. Mira, hay una cosa allí, que la socialdemocracia inventa tanto para no profundizar, que nosotros de hace tiempo venimos pidiendo que digan quién es el enemigo que está detrás de la guerra económica. Que lo defina. Que lo defina. Ahora definieron el Ahora bachaquero. sí, lo definieron Sí. como los bachaqueros somos el verdadero enemigo. Que la burguesía está detrás de los bachaqueros. Sí. Claro. Pero yo voy a referir a este párrafo, ¿no? Del 27 de febrero, que fíjate tú, que por lo general los que terminan pagando las consecuencias de las políticas erráticas y del populismo, en aquel caso de Carlos Andrés Pérez, sigue siendo el pueblo, que fue el que puso los muertos y fue el que tuvo que pagar después las consecuencias de unos precios que se dispararon por las nubes. Eso, y era una masa adeca, igualito nos puede pasar si no apuntalamos una conciencia distinta a la populista y socialdemócrata. Ahora fíjate una cosa, lo que habla Saturno es el ciclo de la socialdemocracia. ¿Ya leíste eso? No, léalo pues, para después entrar en materia. ¿Cuál es el peligro para el gobierno? Cualquiera diría que la aceptación de 87% indica que el gobierno está guapo y apoyado, pero yendo un poco al fondo, encontraremos que ese alto porcentaje está en realidad de acuerdo con una salida de fuerza, con un régimen de mano dura. Y ya sabemos, la historia y la geografía lo confirman, la represión no es medicina para la delincuencia, no resuelve los problemas que surgen de las entrañas de la sociedad. El operativo que hoy casi todos aplauden, hasta los humanistas tradicionales, es la preparación psíquica de la población para que acepte una salida de fuerza. Oye, y eso no es difícil entenderlo. Está clarito. Señor, si usted dice, mira, la delincuencia, que es el problema principal que dan las encuestas y tal, se resuelve a punte coñazo, Ajá. entonces usted está sembrando el mecanismo mental para que resuelvan las cosas a golpe, a represión. Sí. Oye, y quien más reprime y quien más pone orden en un país es los militares, un golpe. Entonces van a decir, mira, vamos a salir de este gobierno corrupto, blandengue que no ha podido resolver, Un gobierno a mano dura. con un gobierno mano dura. Oye, y no Cuando- se dan cuenta de eso, están escupiendo para arriba. Cuando pero el capitalismo y la situación mundial y la crisis está pidiendo una salida represiva. Sí.
¿Cuál es la angustia de la gente que nos adversa por ahí? Oye, nosotros estamos criticando, óigase bien, porque la caída del presidente Maduro Moro, presidente constitucional de la República, significa la caída nuestra. Sí. Van a reprimir a todo el que empiece un poquito. Los aduladores y los opinadores de oficio se pasan. Claro, pero se voltean rápido. Claro, van a perseguir. Eso es así. Entonces a nosotros no nos interesa que este gobierno ni que sea socialdemócrata ni que nos lleve al fascismo, sino que es lo mismo, que rectifique, más nada. Esa es toda la lucha y es un planteamiento egoísta. Nosotros decimos eso porque eso nos garantiza por nosotros. Dale, avanza. Es un error pensar que la represión resolverá a los bachaqueros. Es un error inmenso pensar que ellos causan el problema. Al contrario, son reflejo de las fallas del gobierno, de lo que no se quiere corregir. Indica alta incapacidad que el gobierno diga que la misma gente saque de las colas a los bachaqueros. Es crear las condiciones para la violencia, para que se implante la justicia por propia mano. Seguimos con los ejemplos internacionales, que es lo que ocurrió en Colombia y que es lo que ocurrió en México. Y en Salvador. La otra fase de no solo el narcotráfico y las grandes bandas que se comportan como un Estado, sino además las autodefensas, que son pequeños grupos que hacen justicia por mano propia, en la ley de la selva, digamos, ¿no? Y resuelven sus problemas, sean políticos, sean al viejo oeste, sean entre bandas o lo que sea, exacto. Pero es que hay demasiados ejemplos. Eso está escrito, hay demasiados ejemplos y demasiados libros de eso. Pero el gobierno no quiere pensar. El gobierno hizo una cultura. Eso está mal usar la palabra. Sí. Acabó con los intelectuales, con los gamelotes, empezaba así, y ahora es un gobierno que no sabe y no quiere pensar. Señor, un día le aparecieron las colas, entonces amaneció de cola. Entonces dijo aquel loco que ahora es candidato a diputado, Andrés Eloy. Dijo, es que no hay cajeras, ¿te acuerdas? Sí. Y tiraron un operativo al pobre Macro, los chicos lo agarraron y hicieron por un poco de cajeras. Mira que van a decir que estás defendiendo a Macro. No, al Bicentenario de Plaza Venezuela le pusieron bueno, al Bicentenario, pues, al Bicentenario. Después, no, es que son colombianos, dijo la ministra del despacho. Imagínate tú dónde van. Oye, pero todo el mundo es cédula en mano. Cédula en mano, nada, cola. Que el Cactagüeya, cola. Que el día de parada, cola. Sí. Señor, piense, ¿de dónde viene la cola? La cola no es el problema está atrás de la cola, que origina las colas. Oye, sale alguien por allá, hay que... Señor, qué horrible, que uno de la cola denuncien a otro, pues son bachaqueros. ¿Tú te imaginas el peo que se va a formar ahí? No, pero además... Yo voy para la cola y digo, este que está comprando aquí es bachaquero. No, y es ignorar, y yo no creo que sea un problema de ignorancia, yo creo que tiene que ver con esto, con no querer profundizar, no querer ir al fondo, perdieron la brújula, seguir en la democracia burguesa. Es que no puede. Pero no entienden que el bachaqueo se hizo social. O sea, en este momento si hay alguien que no patea la calle es el gobierno. Eso es correcto. El bachaqueo, todo el mundo está bachaqueando. Tanto que se ha creado en los barrios una forma de decir, en vez de decir no, voy a hacer las compras, la clase media voy a hacer las compras, dicen voy a bachaquear. Sí. Pero fíjate tú, es que lo que llamaban bachaqueo era en la frontera. Claro, ya Zulia, los guajiros, ¿no? Los guajiros por allá, eso es toda la vida ha sido así. Sí. En unos que me llaman chinchurriños, una cosa así. Ajá. Entonces tú ves a las guajiras gordotas así. Es mentira, es que abajo de la falda se meten bolsas con cuestiones. Sí. Bueno, eso toda la vida. Hasta antes de la independencia. Ahora como dices tú, el bachaqueo es social. Es viral. Es viral, se hizo viral. Se hizo viral. En ese camino andamos, a pesar de los escribidores que lo apoyen, a pesar de las alegrías de las encuestas. Es un error pensar que la represión resolverá la delincuencia. Al contrario, ubicará el problema en la guerra de aparatos. La delincuencia se perfeccionará. Pensemos en el Chapo. Un día de esto las encuestas van a amanecer y le van a decir que el 80% está de acuerdo con que el problema del gobierno lo tienen los que critican y los revolucionarios. Entonces para ahí van a enfilar la OLP. Orientarla. Ya lo han dicho, lo han insinuado. Sí.
Pero cuando le diga como un gobierno que la socialdemócrata que se maneja por lo que le dicen las encuestas, entonces va a atacar allá a los revolucionarios. No, sin duda. Ahora fíjate, hay un problema. El ciclo de la socialdemocracia va a una crisis que viene acompañada mundial y viene acompañada con las vacas flacas, generalmente. Ajá. ¿Verdad? Se acaba la renta para repartir. Se acaba ahí se acaba la socialdemocracia. Sí, pero entonces en ese momento, que es este momento que estamos viviendo, es altamente revolucionario. Claro. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces la gente, oye, esto se jodió, ya estamos listos. No, es un momento estelar. Pero nosotros cometimos los errores de no preparar, porque hemos debido llegar a esta coyuntura, como dicen por ahí, sí, preparados, ¿verdad? Con un pueblo que acepte un mínimo de sacrificios. Y una fuerza con una idea. Entonces, nada más se hace fuerza por la idea, no se pudo más, sí, porque la dirigencia se volteó. Saturno, no ponga esa cara, sí, la dirigencia se volteó. No, mira, Saturno está de acuerdo. Se pasaron 15 años tratando de formar una dirigencia, además de Chávez, por supuesto, y no se pudo formar. La dirigencia era de mantequilla. Sí. No aguantaron que el comandante lo asesinaron y los tipos fueron para la derecha, todos. Sí. No quedó uno de este lado. Entonces, bueno, es una situación difícil, pero alégrate. Con altas probabilidades de poder avanzar. Alégrate, zancudo, que te he notado un poco con las alas caídas últimamente. No he oído el susurro. Mira, alégrate. El zumbido. Alégrate porque en la época de crisis es que aparecen los dirigentes. Sí. Ahí puede ser. Está el caldo de cultivo para que aparezca un dirigente. El campo orégano. El campo orégano. Saturno. ¿Qué le pareció eso, Saturno? Decía Opine. No. Después no estoy hablando por ahí en los carros. No, yo lo que iba a decir era que en el caso de que sea esta revolución derrotada, que no vengan a decir que la culpa fue del socialismo, sí, que fracasamos por el socialismo. Fracasaron los políticas ADECA. Remate. Decía un clásico, creemos que era Trotsky, lo nombramos a riesgo de herir pieles perfumadas. Un error en la teoría trae en el futuro consecuencias desastrosas, peores que cualquier error en la práctica. Tenemos que pensar que esta revolución, atrapada en su misma creación de una masa clientelar, está pagando su entrega en manos de la socialdemocracia, la falsificación del plan de la patria, el maridaje con la burguesía, el no haber investigado el asesinato de su líder y el querer formar conciencia a partir de la riqueza y no riqueza a partir de la conciencia, como alertó Fidel. Mira, y ahorita googleé lo de Trotsky y sí lo dijo él. Lo dijo él, pero en ruso. En ruso. Bueno, dele con todo, dele con un palo a la burguesía, a la oligarquía, a la socialdemocracia. La bachaca mayor, la maldita burguesía disfrazada de chángara, de pócana, guaculácana. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.